Ok, entonces nada más rápido voy a repetir rápido lo que no había dicho mientras estaba grabando, y es que el jueves vieron un teorema de aproximación, o bueno, discutieron sobre proyecciones ortogonales con Julián y vieron las demostraciones adecuadas, que ya no los voy a ver yo, pero sí voy a utilizar eso. Entonces, lo primero que estoy haciendo es recordar nuestro teorema importante, y es que cada que tenemos un subconjunto cerrado, convexo y no vacío, en un espacio de Hilbert, ahí está nuestro conjunto, es esta bolita de aquí, cada que tomamos un vector en nuestro espacio, existe exactamente un punto en nuestro conjunto verde que es más cercano a H. Ajá. O sea, el mínimo, o sea, el punto de distancia mínima del conjunto verde al vector H existe y es único. Igual, recordamos que eso no ocurre en general en los espacios normados, no ocurre. Puede ser que o no exista el mínimo o que haya un montón de mínimos. Ahora, en particular, podemos considerar a A un subespacio cerrado. Ajá. O sea, un subespacio cerrado es convexo porque es un subespacio lineal, y es cerrado porque pues, es cerrado. Bueno, es lo que estamos suponiendo. Entonces, sea F un subespacio cerrado. La proyección ortogonal, la proyección ortogonal en F, o sea, en nuestro espacio, o sobre F si prefieren, en F, es la función P sub F, que va de nuestro espacio de Hilbert al subespacio, dada por, bueno, la función que a cada H en H le asocia eh, PF en F, tal que eh, para todo elemento de nuestro subespacio tenemos esto. O sea, le asociamos el vector que minimiza la distancia. O, bueno, la distancia al subespacio. Ese es el que le asociamos. Necesitamos el teorema para poder tener esta definición, para garantizar que existe y es único, ¿no? O sea, para que esta definición tenga sentido, necesitamos el teorema anterior. Ahora, no es un resultado trivial, o sea, sí hay que hacer algunos pasos intermedios. Bueno, ahora les digo cuál es uno de ellos, que es bastante importante, o bueno, principal, y es que con este paso intermedio podemos probar esto, que si tenemos un subespacio cerrado, entonces la proyección es continua. Bueno, no solo es continua, es una transformación lineal continua. Y creo que, bueno, creo que vale la pena que revisen la prueba, o sea, ya la revisaron, pero que la vean con calma, porque el paso intermedio, o bueno, hay un paso intermedio que es muy importante, y es una caracterización que hacemos de la proyección, que decimos que son, o sea, lo voy a escribir así en amarillo y ya saben que significa que lo voy a borrar, pero es muy importante y es algo que, o sea, es algo que ya sabemos de dimensión finita, y también vale en dimensión infinita, y es algo que debemos de tener presente todo el tiempo. Es esto que, veamos, H está en H, F subespacio cerrado. Entonces, para F en F son equivalentes. F es igual a la proyección
y H menos la proyección, bueno, y H menos F es perpendicular a F. O sea, estas dos condiciones son equivalentes. Ajá. Y si lo pensamos un segundo, al menos en el contexto en el que ya conocemos, que es el plano y donde podemos dibujar, es algo bastante natural, ¿no? O sea, si ahí tenemos nuestro subespacio y aquí tenemos, o bueno, nuestro conjunto convexo, bueno, sí, subespacio, y este punto rojo que estoy poniendo aquí es H, bueno, si este es H y este es F, entonces la manera en la que nosotros pensamos, al menos visualmente, cuál es el punto en F más cercano a H, pues simplemente consideramos la recta perpendicular a F que pasa por H. Ajá. Y decimos, ok, ahí donde se cruzan, este es F. Lo que estamos diciendo en ese lema que estoy escribiendo en amarillo y que ya trataron es que esto sigue siendo cierto, o sea, esta intuición que tenemos sigue siendo cierta en espacios de dimensión infinita. O bueno, en espacios de Hilbert pues sí, de dimensión arbitraria, esto sigue siendo cierto. ¿Ok? Podemos caracterizar a la proyección ortogonal sobre un subespacio cerrado como aquel vector que hace esto. Ahora, también nada más para recordar, aquí sí necesitamos que el subespacio sea cerrado, porque para probar la existencia construimos una sucesión de Cauchy. Bueno, al menos, bueno, en el caminito que nosotros seguimos para probar la existencia construimos una sucesión de Cauchy. Ajá. Valdría la pena preguntarnos si, bueno, por el caminito que nosotros seguimos no jala si el subespacio no es cerrado, pero bueno, pues eso no implica que no se nos pueda ocurrir otra demostración, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter eso porque bueno, igual y si se aburren podrían tratar de encontrar un espacio con producto interior que no sea de Hilbert en donde esto no valga. Ajá. O sea, tendrían que, bueno, sí, tendrían que, eh, que buscar un ejemplo. O sea, yo creo que la manera en la que yo lo haría sería tratar primero de buscar una sucesión de Cauchy que no converja, y a partir de ahí encontrar un subespacio adecuado y ya seguir, ¿no? Que bueno, igual y sí valdría la pena. E incluso ya tenemos un ejemplo de un espacio con producto interior. A ver, ahora. em, perdón, es que, ¿en cuál definición? ¿En esta? Ah, es que aquí estamos pidiendo que F sea un subespacio. Sí, sí, o sea, como es un subespacio ya es convexo. Ajá. Ok, bueno, entonces a lo que voy es que este paso es muy importante y bueno, eso nos ayuda a concluir este de aquí. Y además, algo una consecuencia importante de toda esta discusión es que cada que tenemos un subespacio cerrado, podemos descomponer a nuestro espacio de Hilbert en dos subespacios cerrados, ¿no? Uno, que es el espacio con el que empezamos, y el otro es su complemento ortogonal. Entonces, vamos a definir qué es el complemento ortogonal y después ponemos este teorema de la descomposición del espacio. El complemento ortogonal de un subconjunto A de H es la colección de vectores en H, tal que para toda A en A, X A, perdón, HA es cero. O sea que es perpendicular a todos los vectores de nuestro conjunto. Esto bueno, el complemento ortogonal siempre es un subespacio cerrado. Ajá.
O sea, una manera de verlo es, pues, yendo directamente a las definiciones, ¿no? Pero otra manera de verlo, que pues igual y está padre, vean, tomen un A0 en A. Ajá. Y tomen ahora esta transformación. Vamos a ponerle T sub A, que vaya de H a el campo. Y que está dada por esto. T de H es igual al producto interior de X, perdón, de H con A0, o sea, con nuestro vector fijo. Lo que estamos diciendo es que nada más estamos variando la primera entrada. Ahora, esto es una transformación lineal, ¿no? Es un funcional lineal porque estamos suponiendo que la linealidad es en la primera entrada. Además, por Cauchy-Schwarz, esto también es acotado. De hecho, tenemos que T A0 de H, esto en valor absoluto es menor o igual que la norma de H por la norma de A. Eso es Cauchy-Schwarz, A0. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos una transformación lineal continua. Entonces, el kernel de esta cosa es un subespacio cerrado. Primero, el kernel es un subespacio porque la transformación es continua y es cerrado porque es continua, perdón. Es un subespacio porque es lineal y es cerrado porque es continuo. Entonces, esto es un subespacio cerrado. Ajá. Ahora, si observan, el complemento ortogonal de A es igual a la intersección sobre A en A del kernel de la transformación T sub A. O sea, para cada elemento A consideramos estas transformaciones. Entonces, por un lado, aquí estamos intersectando un montón de subespacios. La intersección arbitraria de subespacios es un subespacio, ¿no? Así como en álgebra lineal. Y por otro lado, estamos intersectando conjuntos cerrados. Y la intersección arbitraria de conjuntos cerrados es cerrado, por lo tanto, esto es un conjunto cerrado. Entonces, pues es otra prueba que pues, está padre, ¿no? Para ver que el complemento ortogonal es un conjunto cerrado. Bueno, no es un conjunto, es un subespacio cerrado. Entonces, ahora sí podemos poner esto. Si F es un subespacio cerrado, entonces tenemos que H es igual a la suma directa de F con su complemento ortogonal. Eso significa dos cosas. Primero, que, bueno, lo podemos interpretar de varias maneras. Por definición es que H es igual a F más F, el complemento ortogonal. O sea, cualquier vector en nuestro espacio lo podemos escribir como la suma de un vector aquí más un vector acá. Y cuando ponemos el circulito, o sea, el complemento, o sea, que es suma directa, eso significa que la intersección entre estos dos es trivial. Es equivalente a decir que cualquier vector en H lo podemos escribir de manera única como la suma de un vector en F y en F ortogonal. Y eso también es muy importante. O sea, lo vamos a usar. De nuevo, si tenemos un subespacio cerrado en nuestro espacio de Hilbert, entonces podemos escribir a nuestro espacio de Hilbert o a cualquier elemento en nuestro espacio de Hilbert como un elemento del espacio cerrado, del subespacio cerrado, más un elemento del complemento ortogonal. Y esta escritura es única. Ajá. Ok, entonces vamos a tener todo esto en cuenta, ¿no? O sea, existen las proyecciones ortogonales, podemos descomponer al espacio en una suma directa de cualquier subespacio cerrado y su complemento ortogonal. La proyección es una transformación lineal continua, incluso la norma es 1. Y también podemos caracterizar a la proyección ortogonal, ¿no? O sea, de manera un poco más geométrica, me refiero en términos de ortogonalidad. Ahora,
el teorema de representación. Voy a rescatar un poco la segunda prueba, o bueno, la prueba que así di medio manoteando de esto, de que esto es un subespacio cerrado. Vamos a fijar otra vez a nuestro espacio de Hilbert. O sea, lo que hicimos fue escribir eso como una intersección de subespacios cerrados. Ajá. Y para construir a cada uno de esos espacios cerrados, consideramos a esta transformación lineal. O sea, para cada A0 en A, o sea, aunque ya lo escribí, no importa, estuvimos considerando esto. T A0 de H es igual a H A0. Ajá. Ahora, aquí en lugar de T voy a pedir una phi A0, ¿ok? O sea, es lo mismo, nada más en lugar de T estoy utilizando una phi. Ahora, esto nos está, o sea, cuando fijamos la entrada, la segunda entrada en el producto interior y dejamos la primera libre, tenemos nuestra transformación lineal continua. ¿Ok? Ahora, quiero recordar un poco el teorema de representación de Riesz en los espacios LP, o sea, en los espacios de funciones integrables, o bueno, en sus clases de equivalencia. Ahí el teorema nos decía que si tenemos P y Q en 1 más infinito, o sea, excluyendo los extremos Helder conjugados, o sea, 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1, mencionamos un teorema, e incluso es una de las propuestas que puse como proyecto, que nos dice que esta función, phi que va de LQ, mu K, o sea, mu, X a mu es un espacio de medida, dado. Esta transformación, dada por phi sub G, o sea, para toda G en LQ, phi sub G evaluado en F va a ser igual a FG de mu. Ajá, o sea, es algo bastante parecido, ¿no? Y de hecho, cuando ponemos P igual a 2, pues entonces lo que nos está diciendo esto, perdón, no les dije la conclusión. Lo que nos dice el teorema de Riesz es que esta función phi es un isomorfismo isométrico. Eso quiere decir que estos dos espacios los podemos identificar como espacios de Banach, o sea, son esencialmente lo mismo. Cuando Q es igual a P y es igual a 2, entonces nos está diciendo que podemos identificar a L2 con su dual. Ajá. Ahora, sabemos que L2, o sea, cuando ponemos P igual a Q igual a 2, obtenemos un espacio de Hilbert, ¿no? Y el producto interior es esto. Bueno, no quiero poner G, F, H es igual a esto. Esto nos define un producto interior. Entonces, al menos en este contexto, lo que tenemos es que toda transformación lineal que va de L2 al campo correspondiente, o sea, todo funcional lineal, lo podemos expresar de este modo. O sea, lo podemos identificar con un elemento de L2. Ajá. Pero aquí estamos en un espacio de Hilbert en general, perdón, en particular. O bueno, en una familia de espacios de Hilbert en particular. Lo que vamos a ver es que esta representación es válida en cualquier espacio de Hilbert. O sea, tenemos esto. Lo voy a escribir de manera precisa para no hablar en el aire. Y este resultado también se le conoce como representación de Riesz. O sea, el de LP y LQ también se llama igual. Para cada T aquí, en H estrellita, o sea, para cada transformación lineal que va de H al campo continua,
existe exactamente un Z0 en H tal que para toda X en nuestro espacio, T de X es igual a XZ. O sea, el producto interior de X con Z. Y la norma de T es igual a la norma de Z. Esto se refiere con el teorema de representación. O sea, estamos representando a un funcional lineal arbitrario mediante un vector en H. Ahora, antes de aventarnos a probar esto, quiero dar un par de proposiciones para darle un poco más de contexto a esta prueba. La primera es algo que ya discutimos hoy, y es que para cada Z0 en H, la función T que va de H. Le voy a poner una vez el phi sub Z0. Phi sub Z0 que va de H acá, dada por para toda X en H, phi Z0 evaluada en X es igual a XZ0. Pertenece al dual topológico, o sea, es una transformación lineal al campo continua, y cumple con esto. Phi sub Z0, la norma de esa transformación lineal o de ese funcional es igual a la norma de Z0. Bueno, ya la continuidad ya dijimos que sale por la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Tengo planeado dejar como tarea moral la escritura rigurosa de esto, pero sí creo que vale la pena al menos discutir de manera un poco informal esto. O sea, ¿por qué tenemos esa igualdad? Si Z es igual a 0, entonces aquí estamos poniendo 0 y esta transformación es igual a la transformación 0 y esto es cierto. O sea, esto es 0 que es igual a la norma del vector. Ahora de nuevo, por Cauchy-Schwarz tenemos esto. Ajá. Entonces, si pedimos a X de norma 1, bueno, eso ya nos da directamente una cota de la norma, ¿no? Pero vamos a irnos por acá. Si pedimos que X tenga norma 1, entonces nos va a quedar esto. Es decir, la norma de nuestro operador es menor o igual que la norma del vector. Pero ahora, si tomamos X igual a nuestro vector normalizado, pues entonces cuando evaluamos phi Z0 en X, nos va a quedar Z0 sobre la norma de Z0, Z0, y nos va a quedar la norma de Z0 al cuadrado sobre la norma de Z0 es igual a Z0. O sea, y esto, bueno, esto nos está también diciendo otra cosa sobre los espacios de Hilbert, ¿no? O sea, recuerdan que también habíamos visto que en general no siempre se alcanzaba, o sea, podía o podía no alcanzarse la norma del operador, o sea, el supremo que define a la norma del operador podía o no alcanzarse. Y aquí, con esto, estamos viendo que siempre se va a alcanzar, ¿no? O sea, el teorema y la proposición nos dicen que ese supremo sobre la esfera unitaria que nos define a la norma del operador siempre se va a alcanzar. ¿Ok?
Entonces, bueno, la escritura ya bonita de la proposición, les digo, es tarea moral, ya la discutimos, aquí están las ideas. Ok, y otra observación que quiero hacer es algo que honestamente no sé por qué algunos libros no la hacen así de inmediato. O sea, no le hacen porque, bueno, o sea, sí lo dicen, obviamente, pero, pero no sé, creo que es bueno darle un poco de énfasis y por eso lo voy a hacer. Si tenemos una transformación, o bueno, un elemento del dual topológico, eh, y es distinto de cero, entonces la dimensión del, eh, del complemento ortogonal del kernel de T es igual a 1. Bueno, antes de probar esto, ¿qué pasa si la T es 0? O sea, si T es 0, ¿cuánto vale la dimensión del complemento ortogonal del kernel de T? ¿Esto cuánto es? ¿Alguna idea? No, sí es 0. Sí es 0. O sea, es 0 porque vean, si T es la transformación 0, entonces esto de aquí, perdón, no es X, es H, ¿no? Esto es todo el espacio. Y el complemento ortogonal de todo el espacio es el 0. Entonces la dimensión del subespacio trivial es 0. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver cómo probamos esto. Primero, esto es un subespacio cerrado porque T es continua. T está aquí. Entonces, podemos escribir a H como la suma directa del kernel de T y el kernel del complemento ortogonal de T, y ambos espacios son distintos del 0. Ahora, como el kernel de T es distinto de H, ahí es donde estamos utilizando que la transformación no es 0, existe H que está en H menos el kernel de T y, vean, le voy a llamar Z, este vector, que va a ser H menos la proyección sobre el kernel de T, de H. Esto, por un lado, está en el complemento ortogonal, ¿no? Por ese lema que había puesto en amarillo en la página anterior que no escribí. O sea, que dije que es una de las caracterizaciones del complemento ortogonal. Ujú. Esto es perpendicular al kernel de T. Perfecto. Y además, eh, esto es distinto de 0. O sea, es distinto de 0 porque si fuera igual a 0, estaríamos diciendo que H pertenece al kernel de T y pues estamos diciendo que no. Así lo elegimos. Ahora, eh, vean, como Z está en el complemento ortogonal del kernel de T. Si estuviera en el kernel de T,
tendríamos Z está aquí, kernel de T. Pero la intersección de un subespacio con su complemento ortogonal es trivial. Ajá, o sea, vean, si, bueno, en general, si tuviéramos esto, entonces eso significaría que W sería perpendicular con W. Esto significaría que esto es 0 y por lo tanto W tiene que ser 0. Ajá, entonces, es lo que estoy haciendo aquí. Y esa observación, pues, sencilla, es para justificar que Z no está en el kernel de T. Y Z no está en el kernel de T, por lo que T de Z es distinto de 0. ¿Ok? Ahora, para cada elemento en nuestro espacio de Hilbert, tenemos esto. X es igual a X menos TX entre TZ. O sea, esos son números en el campo, ¿no? Más TX, TZ, Z. Aquí realmente nada más estoy sumando y restando el mismo vector, entonces estoy sumando 0. Pero vean aquí, si ponemos esto aquí, entonces, cuando evaluamos T en lo que está en el paréntesis verde, aquí nos va a quedar T de X menos T de X, bueno, esto es una constante, nos va a quedar T de X menos T de Z entre T de Z por T de X y esto se va a 0. Bueno, mejor lo hago, no es como... T de Z, Z, o sea, cuando tenemos esto, por la linealidad de T, nos va a quedar T de X menos T de X entre T de Z por T de Z. Los T de Z se cancelan y nos va a quedar T de X menos T de X y esto es 0. Ajá. Entonces, este primer paréntesis está en el núcleo de T. Ahora, como Z lo tomamos en el complemento ortogonal, esto está en el complemento ortogonal, porque el complemento ortogonal es un subespacio. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si tomamos a X en el complemento ortogonal? O sea, si tomamos a X en el complemento ortogonal de T, voy a copiar esto en la siguiente página para poder tener un poco más de espacio. Esto es kernel de T perpendicular. En particular, si X está en el complemento ortogonal del kernel, tenemos esto. X menos, vean, voy a fijarme qué ocurre con esto. Y a este le voy a cambiar el color para enfatizar lo que quiero. Esto está en el complemento ortogonal. Si X también está en el complemento ortogonal, o sea, si X está aquí, entonces, cuando pasamos este del otro lado, nos va a quedar que este número, o perdón, este vector, o sea, nos va a quedar primero una trivialidad, ¿no? X menos TX entre TY, Z es igual a X menos TX
perdón, x menos tx entre tz por z. Ok, eso es una trivialidad. Por ahí, o sea, esa igualdad por sí misma no me importa, sino lo que me importa es la pertenencia, porque del lado izquierdo estaríamos diciendo, o sea, cuando pasamos de este lado, estaremos diciendo que esta cosa o ese vector pertenece al, al complemento ortogonal del kernel. Y también cuando nos fijamos del lado derecho estamos diciendo que pertenece al kernel. Es decir, pertenece a un espacio, a un subespacio cerrado y su complemento ortogonal. Y esto implica que x menos tx, tz, es igual a 0. Y esto implica, y ahí me falta una z, z es igual a 0. Y esto implica que x es igual a tx, tz, z. Ajá. Dicho de otro modo, el complemento ortogonal del kernel es generado por z. Es el generado por z. Ahora, siendo estrictos, realmente solo probamos esta contención, pero la otra contención es, bueno, yo creo que es obvia porque ya sabemos que z está en el complemento ortogonal y el complemento ortogonal es un subespacio, entonces debe de contener al subespacio generado por z. Ajá. Ok, entonces lo que tenemos es que cuando tenemos una transformación lineal o un funcional lineal continuo que va de h al campo, entonces cuando nos fijamos en el espacio, que lo podemos escribir de este modo, pues este primer sumando es mucho más grande en comparación con este, ¿no? O sea, en general, esto es nada más un subespacio generado por un elemento, nada más. Esto es pues chiquito en comparación con esto, o sea, pensando en dimensión infinita, ¿no? Ok, entonces ya con eso, a la mano, podemos al menos empezar la prueba del teorema. O sea, del teorema que nos dice que todo funcional lineal de un espacio de Hilbert bueno, al campo correspondiente y que sea continuo, lo podemos escribir de esta forma. Primero vamos a probar la existencia y yo creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. La unicidad es un poco más sencilla. Entonces, si t es igual a 0, entonces z igual a 0 sirve. Z subíndice 0 sirve. Ok, perfecto. Cuando t es igual a 0 ya acabamos. Si t es igual es distinto de 0, tomamos z en h, tal que genere a todo el complemento ortogonal del kernel. O sea, kernel de t, complemento ortogonal, es igual a esto. ¿Ah? Y bueno, como la discusión que hicimos antes, z es distinto de 0 y tz es distinto de 0. Entonces, para x en h, o sea, voy a volver a utilizar esto de aquí. Tenemos que x menos tx tz, z, pertenece al kernel de t. O sea, ya hicimos esa cuentita, ya vimos que sí pertenece al kernel de t. Pero z es perpendicular a eso, ¿no? Entonces tenemos que x menos tx, tz, z, producto interior con z es igual a 0. Utilizando la linealidad del producto interior en la primera entrada nos queda xz menos tx, tz, z es igual a 0. Esto implica que xz es igual a tx, tz, y esto
por la norma al cuadrado de z. Ajá. Ok, sí, entonces de aquí ya nada más despejamos a t de x, que es lo que queríamos obtener. Entonces, t de x es igual a x, y ahora nada más hay que llevar con cuidado estos. Bueno, el segundo no importa porque es real, pero el denominador sí tenemos que conjugarlo porque estamos metiéndolo en la segunda entrada. Z, y pues ya terminamos, ¿no? Y si Z0 es igual a TZ conjugado entre la norma cuadrada de Z0, perdón, de Z por Z, tenemos que T de X es igual a X por Z0, por entendido como producto interior. Entonces eso nos da la existencia. La unicidad, bueno, es la hora, pero, ok, la unicidad son un par de líneas. Unicidad. Si tenemos otro vector que satisface lo mismo, cumple para toda x en x, t de x es igual a x y0. Entonces, para toda x en h, tenemos que x y0 es igual a x z0. En particular, bueno, antes de en particular, ¿qué da? Para toda x en h, x y0 menos z0 es igual a 0 en particular, ahora sí. Y0 menos Z0, la norma de esto al cuadrado es igual a Y0 menos Z0, producto interior con Y0, Z0, esto es igual a 0, y por lo tanto Y0 es igual a Z0. Ok, bueno, ya es todo por hoy, pero nada más, creo que sí es buena idea que le echen un ojo al resultado del teorema de representación de Riesz, que estoy casi seguro que varios de ustedes vieron en álgebra lineal. Ajá. Ahí el teorema de representación de Riesz lo que nos dice es que si tenemos una transformación lineal de Rn o Cn a R, entonces podemos escribirla de este modo, ¿no? T de x es igual a x a con el producto interior usual para algún, eh, vector A. Ajá. Nosotros estamos diciendo que esto sigue siendo cierto en cualquier espacio con producto interior.